Bienvenidos a Mar Adentro, un contenido más de Plaza Pública. Me presento, soy Gabriela Luna Farel, Javier Fernández Soto. Hola Gaby, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Como ven, tenemos un invitado muy especial, más que un colega, un gran amigo, Guillermo Nieto. Me permito presentarlo y decir sus credenciales. Guillermo es licenciado en Psicología por parte del UNITEC, tiene una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica y un doctorado en Clínica Psicoanalítica en Centro Eleya. Y bueno, también se dedica a la docencia de la licenciatura y la maestría en esa misma institución. Y además, bueno, pues no, la consulta privada con adolescentes y adultos. Memo, un verdadero gusto estar acá contigo. Gracias por venir. Al contrario, Gaby y Javier, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar por acá. Y estoy seguro que va a ser una tarde muy rica en cuanto a conversación, hablando del conflicto emocional. Así es. Da mucho para hablar, entonces muchísimo. Va a estar bueno. El día de hoy el tema a tratar es, ¿qué es el conflicto emocional? Memo, un poco. Vamos a poner como siempre nos gusta, ¿no? Como un poquito las cartas sobre la mesa y de ahí partimos. Creo que sería un tema interesante a explorar porque pues aún hay muchos mitos acerca de la psicología, el tema de la salud mental. Generalmente se vive como, bueno, pues los que tienen problemas van a terapia, ¿no? Pero pues yo no estoy loco. Como esta idea, ¿no? Del que está loco, la locura por ahí. Entonces, un poquito, ¿qué te parece si empezamos como a desmitificar qué es el conflicto emocional? Perfecto, Gaby. Miren, antes de eso justamente quisiera decir una visión un poquito más amplia, porque voy a empezar hablando del conflicto. El conflicto es natural, el conflicto es inevitable. Es humano. Forma parte de nuestras vidas. O sea, desde el momento en que nosotros nos despertamos y tenemos que tomar la decisión de bajarnos de la cama, pararnos a trabajar, ya hay un conflicto. O sea, sí. El conflicto es inherente a la naturaleza humana, como estaba diciendo ahorita Javier. Yo creo que una persona que no tiene conflictos es una persona que en realidad está completamente muerta, por decirlo así, ¿sí? La naturaleza de la vida hace que cotidianamente nos estemos enfrentando justamente a ciertos retos. Ahorita, a manera de broma, inclusive platicábamos un poco lo que significa para nosotros estar dentro de las cámaras, ¿no? Que si tosemos, los nervios, estar aquí a cada quien está representando cierto conflicto emocional de distinta manera. La cuestión es que estos conflictos, claro, uno los va sobrellevando de distinta manera y hay grados. Claro. A veces uno medio los lleva mejor, a veces hacen que no podamos salir de casa. Por ejemplo, que nos bloqueemos en exámenes después de que estuvimos estudiando toda la santa noche. Es parte normal, ¿sí? Y creo que ese es un primer punto que, como dice Gaby, es muy importante porque generalmente pensamos, no, conflicto emocional, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a este hombre, a esta mujer? Como si fuera algo grave. Como si fuera algo grave. Como si fuera algo que... No, y que se necesita erradicar de inmediato también, ¿no? Ya si lo tienes, quítalo. Quítalo. Exactamente, ese es otro malentendido, porque poco a poco vamos a ir platicando el día de hoy que darnos cuenta de ciertos conflictos toma bastante más tiempo del que uno podría pensar, ¿no? Porque justamente tiene que ver con cómo somos como personas desde que nacemos, sumado a las experiencias de vida que hemos tenido desde muy pequeños. Exacto, creo que tocas un punto bien importante. La pregunta sería, ¿qué genera un conflicto emocional? O sea, si todos lo sufrimos, ¿qué lo genera? Justamente que estamos vivos y en la vida hay accidentes, por decirlo así. O sea, la vida de nadie es absolutamente perfecta. Yo creo que ese es un factor muy importante, porque de entrada ya vamos a estar metidos en conflictos todo el tiempo. Desde que se nos poncha una llanta, lo que sea. Como decías, ¿te levantas a trabajar o no? ¿Te levantas a trabajar? ¿Te quedas en tu cama o no? Exacto. Pero entonces se trata también de cómo vives el conflicto. El conflicto ya está, entonces el punto sería cómo vive uno el conflicto. Justamente estás dando el segundo ingrediente, por decirlo así. No sé si han escuchado el concepto de temperamento, ¿no? Uh-huh. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Los bebés, ustedes han visto bebés muy calmados, los puede dejar mamá sin alimentar 4 horas y no lloran, hipotéticamente hablando, ¿no? Uh-huh. Y hay otros bebés que mamá se va 2 segundos, lloran, hacen pataleos, berrinches. Eso tiene que ver ya con la forma de ser justamente de cada quien. Entonces, a lo largo de nuestra vida se empieza a dar una mezcla muy interesante justamente entre estas cuestiones accidentales, por así decirlo, y cómo somos. Hay personas más enojonas, más celosas, ¿sí? Más irritables. Más irritables.
Y eso va haciendo una configuración que con lo largo del tiempo va creando algo que conocemos como carácter. Eso, ¿podrías como aterrizar un poquito qué es el carácter? Sí, miren, el carácter es la forma habitual de ser y que está relacionado con generalmente justamente cómo afrontamos ciertos conflictos dándonos cuenta, pero la mayoría de las veces no dándonos cuenta. Exacto. ¿No? A ver, un par de ejemplos. Hay gente que generalmente es muy cuidadosa, que le tiene miedo a ciertas situaciones y dice, mira, no, llevémosla con cautela, ¿sí? No hagamos esto. Esa es una forma de ser. Se presenta un problema y ya ven para qué salimos, esto no hubiera pasado. Otras personas que, por ejemplo, pueden ser sumamente puntuales, ahorrativas, ¿sí? En un extremo, ¿no? En un extremo, porque además estamos hablando de un espectro, por decirlo así, que va desde lo más leve hasta lo más fuerte. No es lo mismo decir de repente voy a ahorrar un poquito, después no querer gastar ni un quinto en nada. Y tiene que ver con el carácter, ¿no? Eso es lo mismo, el espectro del carácter. Justamente el espectro del carácter, que es cómo afrontamos todas estas situaciones, ¿sí? Todos nosotros tenemos un carácter y todos nuestros tipos de carácter, por decirlo así, tienen cosas buenas y cosas malas. ¿A qué me refiero? Cosas buenas con este ejemplo que les estaba poniendo de la persona que ahorra muchísimo, pues está padrísimo, porque puede hacer muy bien ciertas tareas. En una crisis económica como la de esos años va a decir, perfecto. Pero puede ser que este mismo aspecto de carácter después lo meta en problemas en otras cosas, porque a lo mejor no quiere gastar en unas lindas vacaciones. Claro. ¿Sí? Claro. Y eso es algo con lo que tenemos que lidiar todo el tiempo. Claro. Ahora, si le sumamos justamente el factor externo, en la mente de todos se van a generar ciertas emociones que muchas veces nos van a causar cierto displacer. Ahorita platicando un poco más del carácter, todos nosotros conocemos a alguien, si no es que no somos nosotros mismos, que todo el tiempo están en pleitos y entonces entran a un trabajo y es que mi jefe me pidió y me quiere no mandar, renuncia, busca otro trabajo. Misma situación. ¿Sí? Y esto ya tiene que ver bastante más con cómo es uno, y esos son los conflictos emocionales de los que vamos a estar platicando todo el tiempo. Pero ahí, perdón, pero cómo es uno, hablando del carácter, es lo más arraigado entonces que tenemos, ¿no? Porque tú te fuiste desde la primera infancia, ¿no? Desde el bebé. Entonces, porque el carácter creo está también en el lenguaje no verbal, ¿no? O sea, en los gestos, en las maneras de hablar, el tono, etcétera, ¿no? O sea, por ahí también es como lo más arraigado que tenemos. Efectivamente. Y está tan arraigado que cuando alguien se mete con nuestra forma de ser, siempre nos sentimos ofendidos aunque no tengamos razón. Si yo a alguien le digo que es un codo, va a decir, no, ¿cómo? ¿Sí? No nos gusta que se meta la gente con nosotros y cómo somos. Y eso nos genera conflictos. Exacto, justo eso te voy a decir. Esa es la paradoja. Y ese es el conflicto emocional, sí o sí. Esa es una de las modalidades, efectivamente, por decirlo así, de los conflictos emocionales, porque como vamos a estar platicando en unos minutos, el conflicto emocional no nada más se va a estar manifestando a través del carácter, van a haber muchas manifestaciones. Unas vamos a sufrirlas más que otras, ¿sí? Pero hay varias formas en las cuales el conflicto emocional se puede manifestar. Sí, por ejemplo, ahorita que decías del carácter y cómo se manifiesta, decías un carácter precavido, ¿no? Decías, bueno, alguien que es precavido, que está midiendo las cosas, etcétera, etcétera. Entonces yo me imagino esto, ¿no? No sé si es muy común de repente toparse con personas que ya están de jeta de entrada. O sea, ya traen una jeta así de, ¿no? Y entonces uno dice, puta, o sea, lo saludo, no lo saludo, pero ya está, o sea, pero él no se da cuenta y después ya lo conoces, es buena onda y todo, y entonces tú le dices, o te dicen, ¿no? O sea, oye, no, es que cuando te conocí, puta, dije, ¿y este qué trae o qué tiene o por qué ya luego llega y está de jeta? Y entonces él dice, siempre me dicen lo mismo, pero de verdad que ya que conozco a la persona, entonces ya fluyo. Pero de entrada ponen esa... Y eso tiene que ver con el carácter, ¿no? Con cómo es uno, ¿no? Sí, y con los aspectos de los cuales nos damos menos cuenta de nosotros mismos, ¿no? Donde no entendemos por qué muchas veces nos pasa lo que nos pasa, valga la redundancia, con cosas repetitivas, por qué siempre tengo que elegir ciertos tipos de pareja que me hacen pasarla muy mal, por ejemplo. Esto que retomábamos de la gente que se anda peleando todo el tiempo, gente que se siente permanentemente excluida de varias situaciones, todo eso tiene que ver con conflictos emocionales que hay de fondo, ¿sí?
Adelante. Justo eso, Memo. El tema es, va a generar malestar y no se puede, o sea, no se puede quitar. O sea, no es que no se puede quitar, no se puede evitar. No se puede evitar, ¿sí? Por eso decíamos que es parte de todos vamos a reaccionar de forma distinta ante distintas situaciones o ante la misma situación, claro. Inclusive, que es la cuestión más interesante. Y algo que llama mucho la atención es que, hablando como de esta desmitificación, no estamos poniendo ejemplos fumados ni volados, estamos hablando de situaciones de la vida cotidiana que hacen que uno la pase mal. Por ejemplo, la idea del conflicto también nos habla de que todos tenemos sentimientos encontrados hacia la misma persona. Uno quiere y ama a su esposa, pero también la puede odiar por momentos. Uno quiere y ama a sus padres, pero también los puede odiar, ¿no? Y todo esto convive, nada más que la cuestión es, ¿qué hacemos con estos sentimientos tan encontrados? Resulta que lo que sucede es que hay gente que lidia de una manera con esto y hay gente con la que no puede. Claro. Y ahí surge toda una serie de situaciones ya un tanto distintas a la que estamos platicando ahorita. Claro. Entonces, este aspecto de los conflictos emocionales también me parece muy interesante porque tiene distintas modalidades de expresión. Claro. ¿Sí? Ahorita estábamos platicando de estos ejemplos como de conductas, de pleitos, de sentirse dejados fuera, pero otra manera en la cual se puede, que es una manera bastante desagradable, porque todos lo hemos pasado en algún momento, la angustia. Cuando uno se siente angustiado y no sabe qué le está pasando, uno dice, ¿qué diablos? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo así? No tengo ni la menor idea. Esa angustia nos está diciendo algo bastante más importante de lo que uno piensa. Quiere decir que aunque no sepamos, hay un conflicto por ahí que no estamos detectando y que tiene que ser resuelto, como se estaba diciendo Javier hace unos minutos, ¿no? A lo largo del tiempo, tratando de pensar qué es lo que sucede. Ahora, y lo que generalmente hacemos es que la angustia viene de afuera, ¿no? O sea, yo me angustio por algo que sucede afuera. O sea, yo me angustio por el tráfico, porque la ciudad, porque el gobierno. O sea, todo lo acabas poniendo afuera, pero el punto es que el conflicto emocional te pertenece, ¿no? El conflicto emocional, exactamente. O sea, el tema es que uno se tiene que apropiar, por decirlo así, de esos conflictos emocionales, pues para poder darle batalla. Claro. Claro. Sí, porque como dices de los pleitos en la chamba, ¿no? O sea, entonces viene el pleito en la chamba, entonces el jefe, es el puesto, es la demanda de trabajo, y no es cómo tú lo estás afrontando, cómo absorber eso que te están pidiendo, ¿no? Exacto, yo me hice a ver, porque si fuera el jefe, ¿por qué con todos? Sí, o sea, sé que hay buenos y malos jefes. ¿Por qué te pasa en absolutamente todos los lugares que pisas? Sí, ¿por qué cada vez que te armas un grupo de amigos te acabas peleando con todos? Porque dices, es que nunca me invitan a la fiesta. Eso tiene que ver con nuestro carácter y conflictos que hay de fondo que uno tiene que ir detectando, ¿no? Propios y que nos causan malestar. Estábamos poniendo ahorita de ejemplo la angustia. Otra manifestación bastante común, ¿no? Es el cuerpo. Dolores de cabeza, colitis, gastritis, más allá de que uno tenga que ir al médico también para ver qué puede estar sucediendo. Muchas ocasiones estas situaciones nos están diciendo, mira, pues hay algo que te está medio conflictuando. Hace unos minutos antes de entrar, de repente me empezó a doler la cabeza y yo, no puedo creerlo. ¿Qué pasará? Sí, tendrá que ver con a lo mejor el nervio de estar aquí, pero algo me está diciendo, porque yo no lo tenía hace rato. Claro. Justo esa iba a ser la pregunta. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que tengo un conflicto emocional, ¿no? O sea, ok, voy entendiendo que tengo que estar como mucho más atenta, entender que las cosas que me suceden, cuestionarme si viene realmente de la afuera o es una cuestión mía. La pregunta muy puntual es, ¿cómo darme cuenta si tengo un conflicto emocional? Hay varias formas, ¿sí? En general uno se da cuenta porque la pasa mal. O sea, porque la pasa mal todo el tiempo de distintas formas, como estábamos mencionando. Por ejemplo, puede ser que alguien no duerma una noche. Y uno cuando no duerme la pasa mal. Pero ¿qué pasa cuando yo no puedo dormir 2 semanas, 3 semanas? Quiere decir que hay algo más de fondo. Cambios en el apetito que son más o menos permanentes. Lo que estábamos mencionando hace unos minutitos acerca del cuerpo. Ahora, dentro de estas manifestaciones, pues claro, habrá unas más benignas que otras. Claro. Sí, unas que generalmente no les ponemos atención, como cuando uno se le olvida algo. Sí, no sé si a ustedes les ha pasado que dejan las llaves de su casa adentro o algo así, pero ahí hay algo. ¿Sí? Aunque generalmente no lo pelamos.
a veces cuando cambiamos una palabra. Si se fijan, esas son manifestaciones como muy benignas. Y por eso nos dicen que a nosotros los terapeutas nos gusta buscarle chichis a las culebras, ¿no? Que porque a todo le tenemos que encontrar algo. Pero es que todo te dice algo. Es que todo te dice algo de alguna u otra manera. O sea, aquí la cuestión es que la cosa no es tan simple como pareciera, ¿no? No hay una especie de manualito, porque como estábamos mencionando de esta cosa tan compleja, donde está lo propio con lo de afuera, uno tiene que ir como rascándole, por decirlo así. Perdón. No, adelante. Perdón, y creo que ese es un punto bien importante, porque ahorita que dices, no hay manual, y tienes toda la razón, sin embargo, angustia pensar que no hay manual, ¿no? Y entonces, como termina siendo como algo que está fuera de nuestro control. ¿Y por qué lo saco a relucir? Porque se habla, y creo que cada vez más, como de esta idea de, bueno, que vamos a entender que si tienes una migraña es por una cuestión emocional. Y entonces el manual que te dice es que hay algo que no quieres pensar. Entonces, por eso es tu migraña, ¿qué no quieres pensar? Ah, ya, lo pienso y ya se me quita. No, o sea, de repente pareciera que termina siendo como algo muy, muy rápido o como muy, muy evidente y muy obvio. Entonces ya piensas lo que no quieres pensar, se te quita la migraña y pues ya no hay problema, ¿no? Exactamente, ahí es donde la cosa se pone más compleja, porque como estaba diciendo Gaby, la cosa no es tan simple, ¿no? Como, bueno, me duele la garganta, entonces hay algo... ¡No! Algo que no quieres decir. Y algo importante, acuérdense, cuando estamos hablando del cuerpo, lo primerito es ir al doctor. Sí. Para descartar que sea una cuestión orgánica, porque uno no puede andar pensando por ahí que todo absolutamente todo es emocional. O sea, uno va haciendo pasitos, por decirlo así. Ahorita platicando justamente sobre las manifestaciones, hay señales que a distintas edades sí nos pueden decir más o menos que hay algo muy de fondo que puede ser inclusive algo más grave. Y creo que para esto sería también relevante platicar que a lo largo de nuestras vidas, a lo largo del ciclo, por decirlo así, nosotros vamos a ser más proclives a encontrarnos con distintos conflictos emocionales que en otros periodos de la vida. Se me ocurren un poco ahorita los niños. Sí, una de las tareas más importantes que tiene que llevar a cabo el niño es separarse de los papás para pararse el primer día en la escuela. Oye, pero son niños, no sufren. O sea, ¿qué pero problemas van a tener, no? Esa es la idea popular. Que dice Memo de pararse ese primer día en la escuela y que el conflicto emocional, ahorita que decías de cambiar una palabra por otra, ¿cuántas veces no escuchas en el salón de clase que le dices a la maestra mamá? ¿No? Entonces es ahí, te confundes y entonces dices mamá y le dices eso a la maestra y entonces uno dice, en lo cotidiano, se le fue. Pero allá abajo está el conflicto, ¿no? O sea, justo el conflicto de estar despojado, entre comillas, de esa mamá, de sentirte desprotegido y de querer, de alguna manera, inconscientemente, que esta maestra sea como una mamá para ti, ¿no? O sea, ese sería como el... No, digo, una sola... Claro, y además estás mencionando el caso más benévolo en el sentido de que por lo menos el niño se animó a ir a la escuela. Pero hay niños que no pueden ir a la escuela y no sé si han visto mamás que no se pueden separar del niño y entonces esperan 4 o 5 horas afuera de la escuela para asegurarse que el niño está bien y el niño se la pasa llorando todo el tiempo. Cuando sucede eso de manera tan intensa, quiere decir que hay algo de fondo ahí, ¿sí? Que justamente, fíjense, hay sufrimiento. Claro. Sí, expresión de un conflicto emocional de fondo. Está la separación de papá y de mamá. Como estaba diciendo ahorita Gaby, o sea, los niños se dan cuenta de todo. Uno piensa que los niños no escuchan, está chiquito, no importa si platicamos de cualquier cosa enfrente de ellos, no se enteran. No, los niños tienen la oreja bien parada, se dan cuenta de absolutamente todo de su entorno. Entonces creo que en ese sentido hay que ser cuidadosos. Bueno, también sabemos que los niños tampoco son angelitos. El ir al kinder y a la primaria también representa para muchos no nada más el alejamiento de los papás, sino el enfrentarse con un grupo de pares que a lo mejor muchas veces puede ser hostil hasta cierto punto. Entonces, claro, esos son un par de ejemplitos de la niñez, ¿no? Donde hay niños que los resuelven más adecuadamente que otros, por decirlo así. Claro. ¿Sí? La adolescencia es otro periodo sumamente importante. Aquí empieza la separación un poco más permanente de papá y mamá. Y eso se dice fácil, pero en realidad hay gente que no lo puede hacer. Por ejemplo, sucede algo muy paradójico, que cuando uno tiene un adolescente que no sale de casa, que no quiere ir a fiestas, que todo el tiempo está pegado a los papás, no es buena señal. Quiere decir que hay un conflicto emocional bastante importante de fondo.
Claro. La exploración de la propia sexualidad es otra tarea que debe resolver el adolescente, que claro que le va a traer conflictos, porque además de que el adolescente se va a estar comparando quién es más alto, quién es más chaparro, quién es más fuerte. Hay adolescentes que no pueden sobrellevar su sexualidad. ¿Sí? Lo natural es que estos chavos vayan explorando poco a poco dentro de distintos niveles, por decirlo así. Y esto muchas veces a lo que les causa conflictos a los papás. Por supuesto. Sí, 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 claro. En todos los sentidos. Claro. Pero entonces están esas tareas, está otra tarea que puede traer un conflicto, que es buscar otro grupo de pares, buscar nuevas figuras a quien admirar, ¿no? Las bandas de rock, políticos, en el peor de los casos, pero... Memo, elección de carrera. O sea, es la peor edad, así de, y tienes que definir qué vas a hacer el resto de tu vida. Pero no sé ni bañarme solo, o sea, ¿por qué habría yo de saber qué voy a hacer el resto de mi vida? Exactamente, la elección de carrera es algo muy importante. Les genera muchísima ansiedad. Hay adolescentes que no pueden hacer eso y reprueban, por ejemplo, el reprobar constantemente nos puede estar diciendo varias cosas, ¿eh? Muchas cosas. Pero una puede tener que ver con una incapacidad tremenda de la posibilidad de separarse un poco más de papá y mamá. Y entonces, ¿qué pasa? Repruebo y entrar a la universidad me da pánico, ¿no? Un poco retomando el ejemplo de los niños que no quieren ir a la escuela. O incluso es tener encima a papá y a mamá. O sea, porque entonces si repruebo, no hago la tarea, tal, tienes encima a los padres. Y a los padres también extendidos, ¿no? A la maestra, a la tutora, incluso te blindan de alguna manera. Ya tienes terapeuta de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Que entonces, porque el conflicto es no quererse separar de la infancia, ¿no? En ese sentido, y entonces quedarte ahí blindado por todos estos adultos, que claro que el adolescente, o ahí en ese ejemplo, el conflicto emocional está puesto afuera. No es que los demás me exigen, la escuela, tal, yo no puedo, pero lo ponen afuera. Sí, no estoy pudiendo, y el maldito tronco común, ¿no? Química, matemáticas, pero en realidad, como está diciendo Javier, parece que se gana algo, porque el adolescente tiene a todos encima, pero se pierde la posibilidad de crecer y hacer una vida independiente y que puede ser muy dichosa, porque es parte de la vida. Por eso al inicio decíamos, es algo por lo que todo el mundo pasamos. Claro. En la adultez, bueno, el trabajo, ¿sí? Cuestiones, por ejemplo, que pueden causar conflicto, que de hecho causan conflicto en todos, ¿no? ¿Cuánto dinero quiero ganar? ¿Cómo quiero que me vaya? La relación de pareja. La relación de pareja, si me caso, si no me caso, si tengo hijos, si no tengo hijos, y entonces se viene a sumar si quiero o no quiero con la presión de afuera, y entonces uno puede quedar sobrepasado. Eso es conflicto emocional. O el trabajo... vas a un nuevo trabajo, entrevista, tal, y se te olvida la entrevista o llegas tarde, ¿no? O sea, es como, no, y uno dice, es que se me fue. No es que se me fue, porque entonces es ahí, no me siento capaz, no creo que sea suficiente para lo que me van a exigir en mi mente y en lo que yo pienso, ¿no? Exacto, y ahí está como... lo aparente, nada más me quedé dormido, nada más se me olvidó la entrevista. A cualquiera le pasa. Qué exagerados son ahí, ¿no? Sí. Y a cualquiera le puede dar temor en ese sentido. Es un poco regresándome a los niños, ¿no? Cuando se enferman para no ir a la escuela. No llega a la entrevista. Conflicto emocional. Claro. ¿Sí? En la tercera edad también, o sea, si se fijan, es inherente la pérdida, o sea, ya en cuestiones de fallecimiento inclusive de los padres, de los pares. La jubilación representa un problemón. Es un tema, sí. Tremendo. Aunque uno diga, si ya me quiero jubilar y no quiero trabajar. No, la jubilación le representa a mucha gente la pérdida de capacidades, el sentirse inútil, el sentir que la gente ya no depende de uno. Y eso es conflicto. Claro. ¿Sí? Y claro. Todos, si estamos vivos, vamos a pasar por eso en algún momento determinado de la vida. ¿Sí? Y porque implica crecimiento, porque implica que estás haciendo cosas. Claro. ¿Sí? No es que esté mal, justamente de ahí la parte de la desmitificación. Claro. Ahora, a modo de conclusión, si consideramos que uno nace, crece, se reproduce y muere en conflicto, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Hay varias cosas que creo que son importantes, ¿no? Efectivamente, tomar bien esta idea de pensar que es normal, ¿sí? Que todos pasamos por conflictos, ¿no? De alguna otra manera, sabiendo que hay niveles. Perdón que me regrese a los adolescentes, pero por ejemplo, ahorita está muy de moda el cutting, la anorexia. Ahí hay un conflicto muy fuerte muchas veces, que puede estar significando varias cosas. Entonces es hacerse cargo del conflicto, decir, mira, algo me está pasando.
Y eso que me está pasando no es casualidad. ¿Tengo la menor idea de por qué me está sucediendo esto? No tengo ni la menor idea, pero por eso les decía que muchas veces inclusive el mismo sufrimiento hace que nosotros busquemos ayuda, que es lo que me gustaría platicar ahorita, buscar ayuda. Sí, no tiene nada de malo acompañarse de un profesional para ir descubriendo paulatinamente qué significado pueden estar teniendo todas estas experiencias de vida, Claro. ¿sí? Claro. Para ver si en algún momento podemos ir descubriendo por más o menos dónde va la cosa. Y obvio, hay conflictos que desaparecen por sí mismos aparentemente, Claro. hay fobias que vienen y se van y afortunadamente nunca regresan, pero hay cuestiones que se empiezan a repetir y a repetir y a repetir y ahí uno es donde dice, pues pongámosle el ojito, ¿no? Sí, que no nada más es por la edad. Es que está puberto. Exactamente, es que está es por niño. la edad. Porque... es que ya está viejito, ¿no? O sea, no va por ahí, sino como dices, es un conflicto inherente a la etapa, al ser humano y a la vida, ¿no? Exactamente, tomarlo en serio, o sea, no de una manera alarmista, tomarlo en serio en el sentido de hacernos responsables y saber que algo está pasando que no es de agrapa. Porque ahorita estamos hablando, por decirlo así, de estos, entre comillas, síntomas o manifestaciones, pero ¿qué pasa si a lo largo de todas estas etapas de la vida le subimos el carácter? Y entonces yo voy a tener a la persona de la tercera edad que además de estar perdiendo el trabajo porque se está jubilando, a los amigos es pleitero, pleitera. No, hombre, se meten en un problemón. Va a ser un problema. Porque va a armar pleito sin darse cuenta por el dolor que implica todas estas cosas. Porque entonces, esa es su forma de... porque ¿no? es la forma claro. de lidiar con las cosas, que ese es el carácter, como estábamos mencionando hace rato. Entonces, creo que algo muy valioso sí sería como ser honestos con nosotros en ese sentido y decir, pues no pasa nada, busquemos ayuda. Claro. Y que la ayuda, yo creo, no, Gaby, que puede ser a cualquier edad. Claro. Y que lleva su tiempo. Y que lleva su tiempo. Lleva su tiempo y a cualquier edad. Entender que algo tan arraigado, pues en unas 2 sesiones no es como que sale. Efectivamente, o sea, saber que nos ha tomado toda la vida ser como somos Claro. y que entonces quitárnoslo o cambiar, no, ni siquiera quitárnoslo, cambiar ciertas cositas nos va a costar un trabajal, probablemente. Exacto. Pero bueno, Se puede. se puede. Eso sí se puede. Con su trabajo, pero sí se puede. Memo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Memo. No, al contrario, mil por gracias a los aceptar dos Muy la por la valioso invitación. todo lo que nos dices porque a todos nos llega, porque todo lo vivimos, todo lo tenemos y justo eso, ¿no? Si uno se puede identificar con todo esto, hay por dónde solucionar el tema. Entonces, te agradecemos enormemente. No, al contrario, en serio, estuvo muy agradable, muy a gusto. Muchísimas gracias a los dos, ¿no? Y muchísimas gracias a ustedes también por vernos. Muchísimas gracias por todo lo que nos aportaste. Nos da muchísimo para pensar porque a final de cuentas todos nos vivimos con este tipo de situaciones y el saber que hay una forma de poderlos llevar y de poderlos entender da una luz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Memo. Muchas gracias por aceptar la invitación, compartir este espacio contigo. Como yo dije al inicio, más que un colega, un amigo. Te agradezco por estar acá. No, al contrario, yo les agradezco muchísimo a los dos por la invitación. Ojalá haya sido algo útil, estuvo muy ameno. Muchísimas gracias por verlos. En realidad, ojalá y sea muy útil para todos. Al contrario, muchas gracias. Gracias, Memo. Gracias a ustedes. Recuerden, denos like, compártanlo, suscríbanse a la plataforma. Les agradecemos enormemente. Esto fue Mar Adentro. Nos vemos en el siguiente capítulo.